Después de comprar Luisiana a Francia, Thomas Jefferson se dirigiría a los nativos como hijos míos, prometiéndole a la tribu Osage quedarse con su enorme territorio, actualmente Kansas, Missouri, Arkansas, Oklahoma y más. Pero poco duraría su promesa, siendo desplazados por el gobierno y a base de violencia por el hombre blanco. Alguien diría, aquí la pregunta es, ¿quién es realmente el salvaje? Se les arrebataría 40 millones de hectáreas, quedándose en una región pedregosa y mala, la cual llamarían hogar. Esta región sería su mayor bendición y mayor maldición. Antes de comenzar, deja tu like, suscríbete y activa la campanita. Recuerda que es gratis y nos ayudas más de lo que piensas. Molly nacería el 1 de diciembre de 1886 en Greyhorse, a las cercanías de Fairfax en Oklahoma. A su padre, los hombres blancos, lo bautizarían como Jimmy, a su madre como Lizzie y sus hermanas serían Minnie, Anna y Rita. Cuando tenía 7 años, sus padres fueron obligados a mandarla a St. Louis School. De no hacerlo, no se le daría su anualidad. St. Louis School era un internado a kilómetros de la casa de Molly, destinado para la adaptación de los nativos, aprender inglés, convertirse al cristianismo y otros conocimientos. Muchos niños trataban de escapar, pero eran devueltos. La adaptación no fue fácil. Algunos Osage sentirían inclusive vergüenza de sus padres al no saber inglés o cómo comportarse. Para 1904, siendo inevitable la creación de Oklahoma, James Behar, uno de los más destacados jefes Osage, políglota y formal, algo muy raro, manda a Washington a John Palmer, un abogado adoptado por familia Osage. Este lograría que las tierras fueran distribuidas a los Osage, quienes podrían venderla a quien fuera. Pero había una cláusula muy peculiar, dictaba: petróleo, gas, carbón y otros minerales que pueda contener la tierra quedan reservadas únicamente para la tribu Osage. Los Osage, después de recibir tantos maltratos, malos ratos, desplazamientos y humillaciones, lograrían una treta en contra del hombre blanco. 10 años antes de la intervención de John Palmer, un Osage entraría a la tienda de John Florer, el primer comerciante de la región. Le pediría que lo acompañara a un arroyo. Al llegar, el Osage sumerge una prenda y al exprimirla, el líquido claramente no era agua y soltaba un aroma extraño. John diría: huele como a la grasa de ejes que vendo. ¡Bingo! Era petróleo. Molly no había alcanzado la mayoría de edad cuando los suyos se juntaban para ver ese increíble chorro negro salpicando todo a su alrededor. La emoción era contagiosa. Para rematar, cada descubrimiento parecía más impresionante que el anterior. Ese líquido parecía la cosa más hermosa que habían visto todos en la región. Las familias Osage comenzaron a generar dinero gracias al head right, algo así como una acción por el patrimonio mineral de la tribu. De la noche a la mañana, los Osage se hicieron tremendamente ricos. Se les consideraba el pueblo más rico per cápita del mundo. Para 1921 acumularon lo que hoy serían 400 millones de dólares. La prensa no dejaba de mencionar sus lujos: mansiones, diamantes, vestidos franceses. Incluso se solía hablar de la foto de carros costosos de nativos alrededor de una fogata. El Washington Post publicaría: aquel típico lamento: ay, pobrecitos indios, quizá habría que cambiarlo a un caray con los ricachones pieles rojas. Para 1917, Molly se convertiría en Molly Borjar al contraer matrimonio con Ernest Borjar, un tejano de familia humilde que a los 19 años se mudaría a Fairfax con su tío William K. Hale, quien tiene una historia compleja, por lo que deberán ver este video hasta el final. Molly y Ernest se conocerían mientras él trabajaba conduciendo autos. En aquellos tiempos, el racismo era bastante normal. Los amigos de Ernest se solían burlar de él por casarse con una piel roja. Sin embargo, para todos estaba claro el profundo amor que le tenía a Molly, con quien tendría una hija llamada Elizabeth y un hijo al que llamaban Cowboy. Para los Osage la vida siempre había sido difícil. Molly no era la excepción. Su padre ya había fallecido y su hermana Minnie para 1920 ya tenía 2 años de haber muerto por una muy extraña enfermedad. No es de extrañar que por eso el 24 de mayo de 1921, con su hermana mayor Anna desaparecida los últimos 3 días, estuviera muy tensa. Anna Brown la había estado pasando muy mal. Se divorciaría de su esposo Oda Brown y refugiado en el alcohol, que para aquel momento estaba prohibido en Estados Unidos. Pero no solo eso, se habría dejado tentar por las zonas de la región que se habían convertido en peligrosas, con cuatreros, bandas, distribución de sustancias ilegales
y más. Ella habría ido a la casa de Molly el 21 de mayo de 1921 a comer y charlar, pero tan rápido entró se le notó rara. En efecto, estaba ebria y para mal de Molly haciendo todo un espectáculo, estando Brian, el hermano de Ernest, y otros familiares de su esposo, ofreciendo whisky, peleando con todos y coqueteándole a Brian. La familia de Ernest planeaba ir al musical Bringing Up Father después de la merienda, así que Brian se ofreció para llevar a Anna a su casa aquel día, y así fue, presuntamente. A lo largo de Fairfax se corrió la voz, y no solo de la desaparición de Anna, otro Osage llamado Charles Whitehorn tampoco apareció por ningún lado. Pasó una semana. En el área de 3 Mile Creek, un niño cazaba ardillas junto a su padre, cuando vio una y disparó. Fue tras ella al caer en un barranco y acto seguido soltó un grito. Habían dado con el cuerpo en descomposición de Anna. Ese mismo día encontraron el cuerpo de Charles de forma muy similar, pero entre arbustos y con un disparo en la frente. Al examinar el cuerpo de Anna en el barranco, los hermanos Joseph y David Shawn llegaron a la conclusión de que Anna tenía entre 5 y 7 días de haber fallecido, y la bala con la que fue asesinada a sangre fría era calibre 32 aproximadamente. Pero hay que aclarar algo: en aquellos tiempos de entrada muchos de los agentes de la ley eran cuanto mucho aficionados. No existía ni la tecnología ni el conocimiento actual para una prueba forense o, por ejemplo, examinar rastros de llanta, que la fuerza de la ley en este caso sí se percató. En todo caso buscaron pistas por toda la zona, incluso enterraron el cuerpo y lo desenterraron para buscar la bala que debía estar incrustada en el cráneo de Anna, ya que no atravesó hasta el otro lado. Para su sorpresa, dicha bala jamás apareció. Molly acudiría al despacho de asuntos indios. Lamentablemente, poco o nulo caso le habrían prestado. La atención se fijó en Oda Brown, el ex esposo de Anna, sobre todo al ser señalado por un reo en Kansas, pero con Oda jamás hubo pruebas suficientes para proceder. El segundo gran sospechoso era Brian, el hermano de Ernest. Brian, a diferencia de su hermano, era considerado alguien nefasto. Sin embargo, jamás procedió por falta de pruebas y la fe que su hermano Ernest tenía por él. Molly, desesperada, acudiría al tío de su marido, William Hale, mejor conocido como el rey de las colinas Osage. Habría llegado a territorio Osage desde Texas hace varias décadas. Conseguiría un trabajo como vaquero, un trabajo básicamente muy pesado y muy mal pagado. Consistía en llevar ganado de Texas a Oklahoma y de ahí a otras ciudades. Se haría un experto tratando el ganado, compraría miles de hectáreas en la zona y se haría alguien bastante rico y poderoso. Muchos políticos necesitaban de su aprobación y consejo. Los Osage lo tenían en gran estima. Era su mayor benefactor. Había donado a escuelas y hospitales. Solía firmar sus cartas como reverendo y escribiría: nunca en la vida he tenido mejores amigos que los Osage. Como si fuera poco, también se había ganado un puesto de algo así como segundo sheriff, por lo que tenía acceso a la oficina del sheriff. William le prometería a Molly que se haría justicia, pero en este transcurso muchos más nativos estaban muriendo como si se tratase de una pandemia, algunos claramente asesinados, otros por enfermedades sin explicación. Bill Smith, el cuñado de Molly, esposo de Rita, empezaría a sospechar que todo aquello no era coincidencia. Mientras más indagaba Bill con doctores y acudiendo a hospitales, la respuesta siempre iba a: las muertes no son naturales. Una de estas extrañas muertes fue la de Lizzie, la madre de Molly, que un día sin más dejaría de respirar. Desesperados, los Osage empezaron a tomar otras alternativas. La familia de Molly, Charles e incluso Hale ofrecían dinero por información. También habían contactado detectives privados. El problema con estos en aquel tiempo es que eran muy autodidactas y muchas veces sus métodos eran cuestionables. Estos investigadores dieron con algunas pistas. La criada de Anna diría que, por sorprendente que fuera, ningún agente había buscado en la casa de Anna, solo ella y Rita. Al llegar todo estaba en orden, a excepción del bolso que llevaba Anna aquel día de la comida con Molly. Al ingresar lo vieron tirado en medio del pasillo. Otro detective recibió información de una nativa Cow que decía Rose Osage había sido responsable del fallecimiento de Anna por
porque ésta había coqueteado con su novio. Los investigadores, por medio del dictógrafo, un aparato ya muy viejo que se utilizaba para escuchar, monitorearon a Ross y su novio, pero no obtuvieron nada revelador. Un detective iría directamente con el registro de llamadas de Anna. Esta había recibido el día de su desaparición una llamada a las 20:30 horas a 10 kilómetros de distancia en una empresa en Ralston. Seguiría la pista hasta dicha empresa solo para que el dueño del lugar dijera que nadie había sido autorizado para llamar aquel día a aquella hora. Los agentes se dieron cuenta de algo. No solo estaban borrando pistas, también las estaban creando para desorientar. El taxista que llevó a Anna aquel día a casa de Molly le contaría algo muy interesante. Antes de llegar a casa de Molly, esta le pedía al chofer parar un momento en el camposanto donde estaba su padre enterrado. Así lo haría. Ella volvería al auto para pedirle al taxista que dejara algunas flores cada tanto en la tumba de su padre para que siempre se viera bien. Y, con emoción en la cara, le confesaría que estaba embarazada. Tuvo que pasar más de un año de lo de Anna, específicamente febrero de 1923, cuando el terror volvía con fuerza a los nativos Osage. Un día, mientras un par de hombres cazaban a unos 6 kilómetros de Fairfax, divisaron un auto dentro de una hondonada. Estos avisaron a las autoridades, quienes acudieron al auto con vidrios negros que impedían la visibilidad. Dentro, encontraron muerto a Henry Ruan, quien había sido asesinado con un disparo en la nuca. Para Molly fue muy duro, ya que había estado casada con Henry en 1902, un matrimonio muy corto. Ese mismo mes, tanto Rita como su esposo Bill empezaron a temer por sus vidas. Bill le confesaría a un amigo suyo: "No espero vivir mucho tiempo". Su miedo aumentó cuando llegaron a percatarse de sonidos extraños fuera de su casa, por lo cual tomaron la decisión de mudarse a una casa en el centro de Fairfax. El lugar parecía seguro, estarían rodeados de muchos Osage que mantenían la luz de sus casas prendidas. También había muchos perros que alertaban a la menor provocación. Pero como si un mal augurio fuera inevitable, las mascotas de los vecinos fueron pereciendo una a una en situaciones muy extrañas. Fue el 9 de marzo de 1923 cuando Bill decidiría ir al rancho de Henry Grammer, un famoso contrabandista de la región que había sido una estrella del rodeo. Iría, tomaría unos tragos y regresaría temprano para acostarse con su esposa. Durante la madrugada del 10 de marzo de 1923, las personas en la casa, Rita, Bill y una criada blanca llamada Nettie, descansaban, cuando, de pronto, se escucha una fuerte explosión. Molly vería cómo por un momento parecía se había hecho de día. La casa de su hermana había hecho explosión. Ese mismo día, entre personas ayudando y escombros en llamas, perecería tanto Rita como Nettie. Bill Smith lograría ser el único superviviente. Sin embargo, quedaría tan mal que fallecería el 14 de marzo. Molly quedaría traumatizada. Era la única de su familia con vida, aparte, claro, de sus hijos y esposo. Se excluiría en su casa por muchísimo tiempo. Los Osage seguían buscando ayuda con urgencia. Sería hasta 1925 cuando J. Edgar Hoover, jefe de la Bureau of Investigation, que años después se convertiría oficialmente en el FBI, contactaría con Tom White en Houston. Este sería el tercer hijo de Maggie y Emmett White. Su padre sería un distinguido tejano a quien habrían rogado para que fuera sheriff. Con tan solo 6 años su madre muere y su padre, al estar al mando de la cárcel de Austin, hace que Tom y sus hermanos se críen casi dentro de la cárcel. Tom llegaría a decir que veía desde la ventana y veía el pasillo de la cárcel. En 1905 se une a los míticos Rangers de Texas. Posteriormente desea enlistarse para la Primera Guerra Mundial. Lamentablemente no lo aceptan por una operación, por lo que se une a los primeros agentes de lo que sería el FBI. Él era un hombre tejano en todo sentido. Al ingresar al edificio donde estaba Hoover en Washington, quedó sorprendido al ver a esos universitarios que sabían de oficina, pero no tratar con ladrones. La agencia de Hoover había pasado por una polémica después de usar a Blackie Thompson, un cuatrero de Oklahoma, como informante, por lo que la petición para todos era clara: no cometer errores. Encargaría a Tom White ser el jefe de la sucursal de Oklahoma, así como resolver el caso de los Osage. Tom White se instala. Lo primero que nota es que hay muchísima información, pero es inconexa, sumado a que las personas que lo reunieron eran o corruptos o detectives privados sin la capacitación correcta. Para su equipo, primero reúne al agente John Burgos, que antes había estado en la investigación, y a Frank Smith. Los tres públicamente serían responsables del caso. También, como infiltrados, une
a un ex sheriff de Nuevo México que en su juventud había sido falsificador, a un ex ranger tejano listo en todo momento para la acción. Ambos llegarían a territorio Osage como rancheros. Otro sería un agente secreto con finta de vendedor de seguros. Y por última, a John Wren, con sangre yute, que se presentaría como curandero. Sin saberlo, estos valientes hombres se convertirían en lo que los Osage conocían como viajeros en la niebla, las personas de la tribu que se envalentonaban por delante para proteger y servir a los suyos. Con ayuda de Burgos se descartaron muchos sospechosos, como Oda Brown, ex esposo de Anna, pero Burgos recordaría al criminal Kelsey Morrison, que originalmente ayudó como informante y era amigo de Rose Osage y el novio de esta. Lo encontraron en Dallas, donde se escondía bajo el nombre de Lloyd Miller, y prometieron que si colaboraba anularían sus órdenes de arresto. En las múltiples visitas que tuvo con Rose, Morrison le preguntaría sobre la muerte de Anna y ella diría: "No tienes ni idea de esto, flaco. Yo no maté a Anna". En julio de 1925, White enfocó su atención en Brian Borchardt, cuñado de Molly. Su coartada parecía casi perfecta, ya que después de dejar a Anna sí se le vio con sus tíos en Fairfax. En agosto de 1925, ahora White enfocaría su atención en una pista que casi nadie prestó atención. Algunos testigos en Ralston decían haber visto a Anna en compañía de otros hombres, así que mandó a investigar. Dieron con un campesino que al parecer padecía demencia. En este punto muchos testigos o eran desaparecidos o les daban dinero para que desaparecieran. Posiblemente este campesino era de los pocos testigos por su condición. Él afirmó estar frente de un hotel y ver cómo Anna saludaba a alguien dentro de un auto. Cuando le preguntaron quién era, dijo: era Brian Borchardt, que llevaba consigo un sombrero tipo vaquero. Esto lo afirmaría tanto la mujer del campesino como otro testigo. Tom White lograría una cronología. Brian y Anna habían estado bebiendo en un bar clandestino. De ahí pasarían a otro lugar aproximadamente hasta las 22 horas. Muchos afirmaban que salieron del lugar en compañía de un tercer hombre, que no lograban identificar. A las 3 de la madrugada, un locatario recordaba que alguien gritó: "Basta de tonterías, Anna, vuelve al auto". Para 1924, institutos como el Indian Rights Association exponían el hurto de dinero que hacían los tutores financieros de nativos americanos. Básicamente, a ojo del americano blanco promedio, los nativos eran incapaces de administrar su dinero, por lo que se les asignaba un tutor que disponía y brindaba su dinero para que compraran cosas. Esto fue calificado textualmente como orgía de trampas y explotación. Para 1925 se sabía los tutores habían robado más de 8 millones de dólares. Esto fue más popular como el gran negocio indio. Todos querían una rebanada del pastel, por lo que White le parecía muy extraño que el benefactor de la póliza de seguro de Henry Ruan fuera William Hale. Buscaron al vendedor de dicho seguro. Este explicaría que Hale se quedaría como benefactor, ya que según él, Henry Ruan le había prestado mucho dinero a lo largo de los años. No había muchas pruebas más que papeles que durante la investigación no se notaban legítimas. El vendedor también explicaría que inicialmente la póliza sería por $10,000, la cual terminaría en $25,000 por insistencia de William Hale. Para el vendedor no tenía nada de sentido, a menos que Henry muriera pronto. Hale pasaría por 2 lugares antes de que se aprobara el seguro de Henry Ruan, esto debido a que era muy famoso por distintas adicciones. El especialista que examinaría a Henry para que el seguro fuera aceptado le preguntaría a William Hale: "Bill, ¿cuáles son tus planes? ¿Matar a este indio?". Hale, entre risas, contestaría: "Pues claro". Tom White daría con una de las claves: la muerte de la familia de Molly no eran coincidencia, así como ella fuera la única con vida. Básicamente el plan era que Molly se quedara con toda la fortuna para que al fallecer Hale y su familia se quedaran con todo gracias a su sobrino, Ernest Borchardt. Todos los caminos llevaban a William Hale, pero White debía apresurarse. Cada día los Osage estaban más nerviosos y muchos tomarían la decisión de mudarse a México o Canadá como única salida, por lo que apostaría por investigar a las personas rechazadas por aquella sociedad, los criminales de Fairfax y su alrededor. Tom sabía de un tipo llamado Dick Gregg, quien había pertenecido a la banda de Al Spencer y cumplía con 10 años de sentencia. Decía saber algo del caso Billy Rita. Al ser interrogado, recordaba que en el verano de 1922, Al Spencer les diría que se reunirían con William Hale. Así fue.
Hale llegaría al terreno donde estaba Al Spencer y sus hombres, tanto Al como William se marcharían para conversar cosas en privado. Al regresar, Al Spencer les contaría que ofrecía pagar $2,000 por arrebatarle la vida a una pareja, claramente Bill y Rita. Dicha petición fue negada porque Al Spencer no planeaba manchar sus manos con la sangre de una mujer. Greg les recomendaría acudir con Curly Johnson, quien había trabajado con Blackie Thompson, comentando: Johnson lo sabe todo sobre la bomba en casa de los Smith y si se lo obliga cantará. Pero Johnson, como muchos otros testigos, había muerto en circunstancias extrañas. En el pueblo se rumoraba y para ese punto casi se afirmaba por alcohol envenenado. Henry Grammer, otro de los famosos forajidos de la región, sería el segundo en ser sospechoso. Este y Hale no solo se habían conocido casi llegando a la región en 1909, sino que también poco antes de la explosión de la casa de los Smith, ambos se habían ido al Fat Stock Show de Fort Worth, Texas. Pasaba algo curioso. Henry Grammer había fallecido en un accidente de auto y su compinche Asa Kirby, el más pertinente para hacer la bomba, también había muerto, pero mientras trataba de cometer robo en una casa. Mientras forzaba la entrada, alguien saldría para recibirlo a disparos. Curiosamente, el gran salvador aquella ocasión sería el mismísimo William Hale. Todo se complicaba, parecía no haber ya testigos y para colmo todos estaban sospechando que Kelsey Morrison, el forajido que le servía como informante, jugaba partida doble, dando información al equipo de White y sus contrincantes. A finales de octubre de 1925, White expondría sus miedos al gobernador de Oklahoma, quien a su vez lo habría hablado con su ayudante, quien le mencionó que un recluso de McAlester llamado Bob Lawson afirmaba tener información privilegiada sobre los asesinatos de los Osage. Iría Tom White junto al agente Frank Smith para interrogarlo. Lawson se presentaría como alguien arrepentido y contaría cómo en 1918 había trabajado en el rancho de Bill Smith, pero al enterarse de un amorío que tendría con su mujer, su vida y matrimonio se vendría abajo. Esto lo sabría tanto Ernest como Hale, quienes le propusieron matar a Bill y Rita Smith por unos miles de dólares en efectivo. Bob Lawson se negaría. Sin embargo, eventualmente sería arrestado por darle muerte a un pescador, y estos se presentarían de nuevo para proponerle el trabajo del cual sacaría buena ganancia y ayuda legal para sacarlo de la cárcel. Aceptaría y completaría el trabajo esperando que la bomba explotara durante la madrugada de aquel trágico día. La urgencia de la investigación hizo que se emitiera una orden de arresto el 4 de enero de 1926, tanto a Ernest Borjar como a William K. Hale. A Ernest lo encontrarían jugando en un billar, pero Hale, para sorpresa de todos, se presentó con un atuendo impecable de pies a cabeza en la oficina del sheriff para entregarse alegando: no molesten a los chicos. Ambos fueron trasladados a la cárcel de Guthrie. Aquí, la persona a quebrar claramente era Ernest Borjar. A todas luces era el más débil y desconfiado. También se le notaba un arrepentimiento obvio, pero al mencionarle a Lawson no hizo más que negar sus acusaciones. Como si fuera poco, William Hale decía poder demostrar que ese día se encontraba en Texas durante la explosión. Tom White se preocupó. Si Hale tenía razón, Lawson había mentido desde el principio, y si era así, no solo podía despedirse de su puesto, también hacer del lugar donde trabajaba el hazmerreír del país. White jugaría su carta más arriesgada y traería a Blackie Thompson, el hombre que había puesto en jaque la credibilidad de Hoover y su espacio en el gobierno. Thompson seguía siendo un bravucón al puro estilo del viejo oeste. Llegaría al edificio donde lo interrogarían como un gran capo de la mafia, con cadenas, escoltas y un grupo de tiradores en los puntos más altos. Poco a poco iría hablando. Contaría cómo él y su compañero Curly Johnson fueron contactados por Hale y su sobrino Ernest. Como han de imaginar, el trabajo por el que fueron contactados era el de liquidar a Bill y Rita. Incluso, Blackie recibiría un pago parcial, el auto de Ernest, pero al poco tiempo robaría otro coche y sería detenido sin poder completar el trabajo de William Hale. Teniendo su declaración, confrontaría a Ernest y casi de forma burlona le diría: Ernest, se lo he contado todo. Tom White se iría a descansar frustrado, ansioso y estresado porque Ernest no sucumbía. Pasarían horas cuando el teléfono lo despertó y alguien diría: Borjar está dispuesto a confesar. Ernest decía no haber matado a nadie, pero podía atar los cabos sueltos. Diría que primero irían con Blackie y Curly, pero no poder hacer el trabajo, pasarían a Al Spencer. Al Spencer se negaría, como sabemos, y de ahí Hale buscaría a un viejo conocido, Grammer.
él tenía a las dos personas adecuadas, Asa Kirby y John Ramsey, otro cuatrero de la banda de Grammer. El día de la explosión, tanto Hale como Grammer se irían a Fort Worth en Texas, y Ernest, a petición de Hale, le entregaría un mensaje a John Ramsey. Este le diría que buscara a Asa Kirby para decirle que era momento de hacer el trabajo. Curiosamente, Ernest Borchardt diría que Lawson no tenía nada que ver, y esta a su vez confesaría que todo lo que dijo lo había oído en la cárcel y habría dicho para reducir su condena. Ernest también confesaría que John Ramsey fue quien mató a Henry Roan, incluso como su tío se enojó al no dar el balazo frente a su cabeza para que pareciera suicidio. Borchardt también daría claridad sobre el tercer hombre misterioso la noche que pereció Anna. Era ni más ni menos que Kelsey Morrison, su propio informante. Tom Weld llamaría a su agente John Wren para que capturara a John Ramsey. Así lo haría, y al igual que hicieron con Thompson, hicieron que Ernest lo confrontara diciéndole que había revelado todo. Ramsey levantaría los brazos por impotencia y diría: bueno, me han descubierto, vayan tomando los lápices. White, entre sus muchas averiguaciones, llegó a muchas personas que le dijeron Anna Brown y William Hale habían tenido una aventura, y el hijo que ésta estaba esperando era del mismísimo Hale, por lo que no solo era responsable de la muerte de Anna, también de su propio hijo. Molly no daría fe de lo que estaba ocurriendo, diciendo: mi marido es un buen hombre, jamás nos haría nada. El 20 de enero de 1926, Ernest expondría sus preocupaciones porque lo fueran a matar, y el 12 de marzo del mismo año iniciaron los juicios. El Reno Evening Gazette tendría de titular: Conspiración asesina contra indios Osage excita los ánimos. Eran inicios del siglo XX y el racismo aún mermaba la mentalidad de una buena parte. Algunos blancos alentaban esos ruines actos, mientras otros apoyaban ciegamente a William Hale. El ambiente era tenso, nativos contra blancos. Este contraste era muy marcado en los juicios, donde una fila era pro Hale y otra eran los Osage en defensa de los suyos. Como última jugada, los acusados Ramsey, Hale y Borchardt acusan a los agentes de la ley de tortura para que confesaran. Empieza una campaña contra White y sus hombres. Mientras tanto, las personas escuchaban la historia de Kelsey Morrison sobre el final de aquella trágica madrugada donde moriría Anna Brown. Kelsey Morrison declararía que llegarían a un arroyo. Le pediría a su mujer no salir del auto diciéndole: volvemos en breve. Tanto él como Brian Borchardt sostendrían a Anna por el camino. No se podía mover, estaba bastante ebria. Brian la sostendría sentada en una roca y en un estado de cero lucidez. Kelsey procedería a dispararle con su arma. Al final la aventarían al arroyo, y el juez, al preguntarle qué había pasado después, diría con total frialdad: me fui a mi casa a comer. El 3 de junio de 1926 fallecería la hija de Molly y Ernest, presuntamente de causas naturales. El 7 de junio, Ernest pasaría una nota al ayudante del sheriff. Estaba dispuesto a decir la verdad. La muerte de su hija lo hizo arrepentirse. Sería el 21 de junio de 1926 cuando, frente a un público, Ernest Borchardt admitiría su participación en la conspiración. El New York Times publicaría: Borchardt confiesa, contrató a un hombre para dinamitar la casa de los Smith. Dice que su tío lo organizó todo. Al salir de la sala vería a Molly para recibir lo único que recibiría de ella el resto de su vida: frialdad y nada más. Aún falta condenar a William Hale y John Ramsey. Dicho juicio se llevaría en el edificio de Guthrie. El juez sabría sobre sobornos a personas del jurado y otras anomalías. Decide disolver todo para un jurado nuevo. Lo más complicado, quizá, era que dichas personas, todos blancos, hicieran justicia por los Osage. Un fiscal diría: ha llegado la hora de que ustedes se pongan de parte de la ley, el orden y la decencia. No ha habido una sola nación en el mundo que haya caído más bajo que cuando se llega al punto en que sus ciudadanos dicen: en nuestros tribunales ya no hay justicia. La tarde del 28 de octubre de 1926 se leería el veredicto. El jurado considera a John Ramsey y William K. Hale culpables de homicidio en primer grado. A pesar de que el máximo castigo sería la muerte, el jurado optaría por la cadena perpetua. La cara de Hale y Ramsey estaba llena de
temor. Se leía en periódicos: el rey de las colinas Osage culpable de asesinato. Después de la condena a los asesinos Osage, empezaría la leyenda del FBI y Hoover, incluso aportando programas de radio como The Lucky Strike que solían adaptar casos. Tom White sería ampliamente reconocido y terminaría como alcaide de Leavenworth en Kansas. Sería el 17 de noviembre de 1926, aún adaptándose a su empleo, que White recibiría a un par de nuevos reclusos, William Hale y John Ramsey. Hale lo vería y diría: vaya vaya, hola Tom. Les daría un apretón de manos a los dos y serían escoltados a sus celdas. Tom White pasaría sus años siendo uno de los agentes más respetados de la región. En 1931 enfrentaría un motín y salvaría a una joven de ser asesinada. Para octubre de 1971 sufriría un derrame cerebral y fallecería el 21 de diciembre de 1971. Molly se volvería a casar con un hombre llamado John Cobb en 1928 y ella fallecería el 16 de junio de 1937. William Hale sería puesto en libertad por buena conducta y edad avanzada en 1947. Muchos años después fallecería en un hogar de ancianos de Arizona. Ernest también sería años después puesto en libertad para volver a prisión después de robar a una familia Osage. Este tendría una muy penosa vida y moriría en 1986. Todos los involucrados como Kelsey Morrison serían puestos tras las rejas. Sin embargo, el menos afectado sería Brian Borjar, quien a pesar de ser señalado como partícipe, no tuvo la misma mala suerte que los demás. Las décadas pasaron, Oklahoma cambió e incluso la riqueza Osage para muchos terminó. Fue cuando un periodista dio con la nieta de Molly y Ernest, hija de Cowboy, su único hijo varón. Ella confesaría algo que no estaba en los montones y montones de archivos de la investigación. La misma noche en que explotó la casa de Bill y Rita Smith, tanto su abuela, Molly, como los hijos de esta tenían planeado dormir en dicha casa. Pero el pequeño Cowboy, su padre, empezó a tener mucho dolor en los oídos. Solía sufrir mucho de estos malestares, por lo tanto, Molly decidió que lo mejor era que se quedaran en su propia casa para atenderlo. Muy probablemente, si Molly hubiera ido a la casa de su hermana junto a sus hijos, a los pocos días el plan de William Hale se habría hecho realidad. La nieta de Molly explicaba que su padre solía lamentarse: no puedo creer que mi padre nos haya intentado matar. Images